¿Sabías que en solo 3 años España ha pasado de tener uno de los precios eléctricos más altos de Europa a situarse por debajo de la media? ¿Conoces el papel que están jugando las renovables en este cambio estructural del mercado? En este episodio de Blink, Rafael Ortiz, economista de BBVA Research, nos ayuda a entender cómo la energía eólica y la solar están transformando el sistema eléctrico español, de qué forma se fijan los precios y qué desafíos trae consigo esta revolución energética. Una conversación imprescindible para quienes siguen de cerca el futuro de la energía. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. Hola Rafa, ¿qué tal? Bienvenido a Blink. Encantada de que nos acompañes para hablar de un tema tan interesante como la energía renovable. Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar y poner un poquito de contexto, si te parece. Cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado el mercado eléctrico español en los últimos años y qué es lo que ha cambiado últimamente en este mercado? La evolución reciente de los precios de la electricidad en España está marcada por el crecimiento abrupto de los precios en 2021, como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, pasando de un precio medio de alrededor de 34 euros megavatio hora en el año 2020 a un precio medio de 167,52 euros el megavatio en 2022. Es decir, los precios aumentaron 5 veces. El efecto de la guerra en los precios de la electricidad es un efecto que fue común para todos los países de la Unión Europea y que a partir del año 2023 empezaron a disminuir sus efectos, dando lugar a que en 2024 los precios bajasen hasta los 63,04 euros megavatio hora, que es un precio que sigue siendo superior a la época prepandemia, pero muy inferior al que llegamos a tener en el año 2022. Ahora, si lo que comparamos es esta evolución que ha tenido España con la evolución en los precios de electricidad que ha tenido la Unión Europea, lo que podemos observar es que mientras en la etapa del 2018 al 2021 teníamos un precio por encima de la mediana, a partir del año 2022 lo que tenemos es un precio por debajo de la mediana de la Unión Europea. Esto en su parte se puede explicar por la excepción ibérica, que todos conocemos y que dio lugar a que se capase el precio del gas en España, lo que dio lugar a una disminución de los precios de la electricidad. Pero esta excepción ibérica dejó de tener efectos a partir de marzo de 2023 y aún así España ha seguido teniendo un precio por debajo de la mediana de la Unión Europea. Esto indica que lo que hemos observado en España es un cambio muy significativo, más profundo, un cambio estructural. Y este cambio estructural parece que es debido a que España ha tenido un crecimiento de las renovables por encima de la media del crecimiento que se ha observado en la Unión Europea. ¿Qué tecnologías están empujando este cambio? ¿Más la solar, la eólica? Bueno, como bien menciona, las dos principales son la solar fotovoltaica y la eólica terrestre, que durante este siglo han sido las tecnologías que más han aumentado su capacidad instalada en este siglo. Y después en la evolución que han tenido las instalaciones en España, lo que se pueden diferenciar son dos fases. La primera fase, que va desde el año 2000 hasta el año 2012, y esta fase está marcada por un crecimiento mayor de la eólica. De hecho, las solares prácticamente no crecieron nada comparado con lo que están creciendo ahora en esta primera fase. Esta fase acabó en 2012 por el hecho de que la situación económica de la época hizo que se aprobase una moratoria en las subvenciones que se estaban dando a renovables. Esta moratoria se quitó en el año 2018, lo que dio lugar a el inicio de la segunda fase. Esta segunda fase lo que está caracterizada es por un mayor crecimiento de las plantaciones solares sobre la eólica, dando lugar a que en el año pasado, en el 2024, se diese lugar al sorpaso de la energía solar a la eólica como la tecnología con más capacidad instalada en España. Actualmente, para poner en contexto, en España tenemos 130 gigavatios de capacidad instalada. De estos 130 gigavatios, 33,1 corresponden a la solar fotovoltaica, 32,2 a la eólica terrestre. Esto lo que supone es que más del 50% de la capacidad instalada española es solar y eólica. Y para entender qué significan estas cifras de gigavatios, con la capacidad instalada de solar fotovoltaica y eólica terrestre a día de hoy en España, con la producción de 1 hora en su máxima potencia, seríamos capaces de satisfacer la demanda durante 2 horas enteras. Cuéntanos un poquito acerca de cómo funciona el sistema que determina los precios de la electricidad, que es muy complejo. Yo creo que ninguno de los que no estamos familiarizados acabamos de entenderlo. Y también, una vez ahí, cómo entran las renovables, cómo se explica este impacto tan fuerte que están teniendo.
Pues el mercado mayorista de la electricidad en España y en la mayoría de los países del mundo se organiza como un mercado marginalista, en el que el coste de la última unidad vendida es el que determina el precio de toda la producción. Este tipo de mercado es muy utilizado en la electricidad porque es un tipo de mercado que permite que se satisfaga la demanda asegurando una eficiencia de coste, ya que es un sistema que aumenta la competitividad entre las diferentes empresas. Y dentro de este mercado lo que hay es una secuencia de mercados marginalistas para atender diferentes momentos o diferentes tipos de necesidades que se tienen a lo largo de la producción eléctrica. Pero nosotros en el análisis que publicamos en enero nos hemos centrado en el mercado diario de la electricidad, que es el que determina aproximadamente el 90% del precio mayorista. Y este mercado ocurre el día anterior a que se suministre la electricidad. Y lo que ocurre es que los que participantes en el mercado realizan para cada hora del día siguiente sus propuestas de oferta y de demanda. Y ahora después lo que se hace es organizar la curva de oferta de menor a mayor, es decir, da prioridad de entrada a las tecnologías más baratas, y después la curva de demanda se organiza al revés, de mayor a menor, dando prioridad a aquellas personas que están dispuestas a pagar más por la electricidad. Y después estas dos curvas se casan con un algoritmo que se llama eufemia y se utiliza en muchos países de Europa. De esta forma, la unidad más cara casada, es decir, la última que se va a vender en el mercado, es la que determina el precio para esa hora en concreto. Para explicar un poco a grandes rasgos cómo funciona este mercado mayorista eléctrico, lo que se pueden diferenciar son dos tipos de tecnologías. Unas tecnologías que tienen almacenamiento, como es la hidroeléctrica y el ciclo combinado, que es la que funciona con gas natural, y después están las que no tienen almacenamiento, como es la eólica, la nuclear y la solar. Y esto lo que da lugar es que las que tienen almacenamiento pueden decidir en qué momento producir, mientras que las que no tienen almacenamiento están obligadas a vender en el momento en el que las condiciones naturales son óptimas para ellos. El efecto que tiene en el precio es que las que pueden almacenar, al poder decidir cuándo producir, van a determinar cuándo van a producir cuando el precio sea más alto. Mientras que la renovable, la eólica y la solar, que no pueden almacenar, van a intentar vender prácticamente a cualquier precio su electricidad. Para entender esto, podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, si somos una empresa hidroeléctrica y tenemos agua suficiente para producir electricidad durante una hora, durante el próximo mes, nosotros vamos a intentar vender esa electricidad en el momento en el que podemos venderla más cara para maximizar los beneficios. Mientras que si fuésemos una empresa solar, al no poder decidir cuándo vender, el día que haga sol, nosotros vamos a estar prácticamente a vender a cualquier precio. Entonces lo que tenemos son dos tecnologías, una con almacenamiento, una sin almacenamiento. Las que tienen almacenamiento van a intentar vender en un precio que siempre sea lo más próximo al precio máximo de la electricidad, que este precio máximo de la electricidad depende del ciclo combinado. Por eso hay tanta relación entre el gas natural, el precio del gas natural y el precio de la electricidad. Y después un mínimo, que es un mínimo muy cercano a cero, por el hecho de que si somos una empresa solar, siguiendo el ejemplo que teníamos antes, una vez que hace sol y yo puedo producir electricidad, para mí el coste de tener esa placa encendida o esa placa apagada es prácticamente el mismo. Entonces yo siempre voy a estar dispuesto a vender a cualquier precio la electricidad que sea capaz de generar. E incluso hemos visto precios negativos el año pasado. Entonces, ¿por qué el efecto que tiene la renovable en el precio es tan grande? Pues porque, como hemos mencionado, al no tener almacenamiento, están dispuestas o ofrecen su electricidad a un precio muy cercano a cero, y en esa curva de oferta que antes describimos, que se ordena de menor a mayor, te entran muchos ceros, desplazando las tecnologías más caras. Y entonces eso hace que siempre que te entre renovable, acabes con un precio menor, porque te entra una energía que es más eficiente o más barata. Incluso cuando la última unidad vendida, que es la que hemos dicho anteriormente, que es la que determina el precio de todo el mercado, es una unidad de solar, eólica o nuclear, lo que tenemos es un precio que se va a cero. ¿Nos puedes cuantificar este impacto del que estás hablando? Las renovables han pasado de generar el 45% de la electricidad en el año 2021 al 65% en este último año de 2024.
Este aumento de las renovables ha supuesto una caída en los precios de un 20%. Es decir, esta caída del 20% es suponiendo que el precio del gas y el precio del carbono se hubiese mantenido constante. Asumiendo que esto es constante, el precio hubiese caído un 20%. Y ahora, si lo que miramos es más al futuro de cómo va a seguir afectando las renovables al precio de la electricidad, lo que hemos hecho en nuestro análisis es ver cuál es la electricidad que el Plan Nacional de Industria, Energía y Clima dice que cuánta electricidad se va a generar con renovables. Y dicen que aproximadamente el 70% de la energía eléctrica va a ser generada por solar y eólica. Esto nosotros entendemos que supone más o menos el 80% de lo que se va a generar en el mercado diario, que es el que nosotros estamos analizando. Entonces, si se llegase a ese 80% de generación solar y eólica en el mercado diario, habría de aquí a 2030 una caída adicional del 20% de los precios de la electricidad, asumiendo otra vez constante el precio del gas y el precio del carbono. Una cosa, pero si las renovables bajan tanto los precios, ¿no se están perjudicando a sí mismas? Sí, se penalizan por un efecto que en la literatura económica conocemos como canibalización, ya que es la propia entrada de las renovables en el mercado la que más puede afectar a su rentabilidad a futuro. Esto se produce debido a que, ocasionalmente, las energías renovables se ven obligadas a vender la electricidad a un precio inferior a su coste medio. Algo que no es un problema si ocurre algunas veces, pero que si se repite de manera continuada a lo largo de un periodo, sí que puede suponer un problema, dando lugar a una disminución de la rentabilidad de las renovables que desincentivaría la inversión y dificultaría que se cumpliesen los objetivos en el PNIEC. Este problema afectaría principalmente a la energía solar, ya que concentra la totalidad de su producción durante el día, mientras que la eólica la reparte a lo largo del día y la noche. Para entender por qué afectaría más a la solar, un ejemplo sería si la nuclear te entra con 7 megavatios hora en una hora determinada, después la eólica te entra con 20 megavatios hora y la solar te entra con 20 megavatios hora, estas tres tecnologías serían suficientes para cubrir la demanda de una hora en España. Y si esto ocurre durante todo el día, lo que tendríamos es que durante el día el precio sería cero, porque la suma de las tres te da para cubrir la demanda, pero por la noche, al desaparecer la producción solar, esa generación de la eólica y la nuclear no sería suficiente para satisfacer la demanda horaria en España, y entonces sería necesario que entrase una de las tecnologías del grupo que hemos dicho antes de las que tienen almacenamiento. Y entonces, al entrarte esta, como el precio de toda la producción es el que te la vende a un precio más caro, directamente por la noche el precio aumenta bastante. Lo que da lugar a que a lo largo de ese día, la eólica, pues si el 50% de las horas de día y el 50% de las horas es de noche, la eólica ha obtenido beneficios porque cuando vende por la noche tiene muchas ganancias y recupera las pérdidas que ha podido tener durante el día, pero la solar solo ha sido capaz de generar teniendo pérdidas durante ese día, algo que puede suponer un problema en el largo plazo. En España hasta el momento no se ha observado la canibalización el suficiente número de veces como para que esto sea un problema, ya que los altos precios del gas que hemos comentado anteriormente han dado lugar a que cuando la última unidad vendida no fuese ni eólica, ni solar, ni nuclear, los beneficios de la solar y la eólica fuesen lo suficientemente altos para compensar aquellos momentos en los que vendían la electricidad a un precio por debajo de su coste medio. Sin embargo, en el largo plazo esto puede suponer un riesgo adicional que disminuya la inversión en renovables, dificultando la consecución de los objetivos establecidos en el PNIEC. ¿Se sigue invirtiendo en renovables a pesar de este efecto? Actualmente, los ingresos anuales de las renovables son superiores a los costes medios de producción y parece que en el medio plazo, si el precio del gas no disminuye, esta situación se mantendrá. De hecho, hemos visto cómo la inversión pública dirigida a la energía ha aumentado exponencialmente en los últimos años, parcialmente gracias a los NGEU. Además, hemos observado cómo la capacidad instalada ha seguido creciendo a un ritmo significativo en 2024, aunque a un menor ritmo que el que observamos en 2023. También hay que tener en cuenta dos aspectos respecto a la canibalización. En primer lugar, que la amenaza que suponen las renovables para su propia rentabilidad es un problema que es derivado de la falta de almacenamiento. Por lo tanto, si en los próximos años vemos un desarrollo del almacenamiento a escala que sea económicamente rentable, este problema podría solucionarse en parte. Y después también que hay que comentar que este fenómeno de la canibalización
es un efecto normal en los mercados marginalistas y no es algo único del mercado eléctrico. Y es algo que lo que te ayuda es a determinar cuál es el nivel de inversión óptima de cada tecnología en el mercado. Rafa, ¿qué desafíos tenemos por delante para seguir creciendo en renovables? Es necesario que se siga avanzando la regulación, dinamizando los procesos de permiso, mejorando la seguridad jurídica, simplificando el acceso a la red y facilitando el proceso de repotenciación de las renovables. Y por otra parte, también es necesario que se lleven a cabo más políticas activas que reduzcan los riesgos derivados de la inversión, fortalezcan la manufacturación de tecnologías limpias y que mejoren los mecanismos de financiación de estas tecnologías. Por otra parte, el almacenamiento será otra pieza clave, como hemos comentado anteriormente, para el desarrollo de las renovables, así como un desarrollo de la red eléctrica que se adapte a estas nuevas tecnologías, que son más intermitentes y que tienen una localización diferente que las tecnologías fósiles e hidroeléctricas que ha tenido España históricamente. Todas estas características serán muy importantes para que España pueda llegar a cumplir los objetivos de renovables que se establecen en el PNIEC, algo que con las condiciones actuales vemos que es poco probable que ocurra en el plazo establecido por el Gobierno de 2030, ya que se requeriría de un crecimiento medio de la capacidad instalada incluso superior que el que hemos observado en 2023 y 2024. Si se hacen bien las cosas, España podría llegar a liderar la transición energética. ¿Qué opinas? España está actualmente muy bien posicionada para liderar la transición energética en Europa. A los recursos naturales de sol y viento que tenemos en España se le ha sumado una gran inversión en los últimos años que ha colocado a España como uno de los países con mayor participación de las renovables en la generación eléctrica. Ahora, España solo tiene que seguir trabajando para reducir el riesgo y levantar una mayor inversión privada, que será clave para completar la transición energética. Una transición que mejorará la competitividad del sector industrial español a través de una reducción de los precios de la electricidad. Pues con eso nos quedamos. Rafael Ortiz, muchísimas gracias por acompañarnos en Blink. Muchas gracias. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.